Hola, mi nombre es Melissa Martínez y hoy voy a estar hablando sobre mi propuesta o producto. Mi propuesta se basa en una hoja de cálculo de control de inventario con indicador de compra. Es decir, se basa en una lista descriptiva de los elementos vinculados al proceso productivo, es decir, al proceso de costos. Esta hoja de cálculo, funciona solamente ingresando diariamente los elementos consumidos. Es decir, solamente hay que ingresar, depende de la empresa, solamente hay que ingresar los elementos. En el caso de una panadería, por ejemplo, se ingresan los elementos que se usan en esa panadería. Por ejemplo, harina, azúcar, huevos, mantequilla, entre otros. Solamente hay que ingresar los elementos consumidos diariamente. Esta hoja de cálculo puede ser programada para los días que el usuario desee. En este caso podemos programarla para 30 días. En 30 días o en un mes solo hay que registrar diariamente los elementos que se consumen. Esta hoja de cálculo tiene al final un indicador que dice inventario final, inventario crítico y el indicador de compra. El indicador de compra visual. Ahora bien, solamente de modo que se hayan ingresado diariamente los elementos consumidos, esta hoja de cálculo automáticamente hace la sumatoria hasta llegar al inventario final y el inventario crítico. Se compara el inventario final con el inventario crítico. Ahora, el inventario crítico es un análisis previo que se realiza de la empresa. Es decir, ya sabemos que se hace un estudio, por ejemplo, en el caso de la panadería, un estudio previo donde sabemos que en un mes se usan o se consumen 16 sacos de harina. Ya sabemos que el elemento en el indicador de inventario crítico es el número 16. Si al final del mes o de las semanas el inventario final indica menor que el inventario crítico, es decir, indica el número 7 o 6, que son los elementos que quedan, ya sabemos que es menor que 16. O sea, nuestro tope en los sacos de harina, por ejemplo, es 16. Si arroja menor, el inventario final que se hace arroja menor que el inventario crítico, automáticamente va a marcar en rojo el indicador de compra visual. Es decir, nos va a indicar en tiempo real o en justo a tiempo lo que tenemos que comprar. Es decir, nos indica que ya no nos queda ese elemento. Entonces nos va a indicar de manera automática que tenemos que hacer el proceso de compra. De manera que en un día o 2 días no nos demos cuenta, por X razón no nos demos cuenta de que está el indicador de compra en rojo, automáticamente ya envía una notificación o envía un correo recordándonos que tenemos que hacer ese proceso de compra. Este programa o esta hoja de cálculo tiene propiedades muy versátiles, es decir, puede usarse en empresas muy pequeñas como lo es una panadería hasta empresas o industrias muy grandes. Ella está basada en la filosofía de G, que es justo a tiempo, brindándonos información en tiempo real. Es decir, nos da la información que necesitamos así para comprar los elementos que necesitemos. Es decir, está creada para evitar la problemática o la molestia tarea de realizar inventarios con papel y lápiz, o es decir, manualmente, que es un poco tedioso. Ella no. De manera que se ingresen todos los elementos consumidos diariamente, ella misma va a hacer su inventario semanal y mensual, hasta que ella misma compara entre el inventario crítico y el inventario final. Si el inventario final es menor que el inventario crítico, automáticamente nos va a enviar una notificación de que tenemos que comprar ese elemento que ya nos falta en nuestra empresa o nuestra industria. Esta es muy amplia, sirve, como ya dije, desde una empresa muy pequeña como una panadería hasta una industria manufacturera o de servicio. Este ha sido mi producto, espero que le haya gustado. De ser elegida esta propuesta, podemos ampliarla en SAC, podemos integrarla en SAC y crear inventarios anuales. Muchas gracias por su atención, espero que le haya gustado.